Bienvenidas de nuevo a un nuevo episodio de Mujer Feliz Podcast. Yo soy Tabata Martínez, gracias por estar aquí. Pues nada, antes de arrancar, quiero hacerte una invitación al canal de Telegram de la comunidad de Mujeres Fénix. Es un nuevo canal que he creado para estar un poquito más cerca, para poder informarte de forma más rápida y directa sobre las novedades y las cosas que van a ir saliendo poco a poco sobre esta comunidad y pues evidentemente para estar un poquito más cerca porque por ahí pues puedo comunicarme con ustedes de forma más directa, ¿no? Así que sin más, tienes el enlace abajo en la descripción del episodio y pues nada, vamos a arrancar con este episodio. Este episodio se llama Me equivoqué y ahora qué, ¿no? Tiene mucho que ver con aquello de qué pasa después de a lo mejor nosotros tras un fracaso, ¿no? ¿Qué pasa tras cometer un error? Hemos estado hablando de ese miedo a fracasar, hemos hablado también de la relación que existe entre el fracaso y la autenticidad, pero no hemos comentado, por ejemplo, qué ocurre después de un fracaso, cómo nos sentimos, cómo se atraviesa el proceso, qué hay, ¿no? ¿Qué sucede? En- y pues bueno, la realidad es que tras un fracaso, pues principalmente, quiero que lo tengas bastante claro, una de las cosas que más se siente es dolor, es molestia, es incomodidad, ¿no? Porque pues nadie quiere fracasar, pues nadie quiere sentir que se equivoca. Además, el hecho de fracasar, una de las cosas que hay detrás del miedo a fracasar es el tema de ese miedo a sentir vergüenza, ¿no? Ese miedo a exponernos, ese miedo a la vulnerabilidad y ese miedo a que la gente vea que nos hemos equivocado, ¿no? Porque bueno, porque nos han enseñado que no está bien equivocarse, que parece que fuera algo como ilógico, ridículo, malo y en realidad pues sí, creo que ya lo he comentado en otros podcasts, para mí el fracaso, el error, la equivocación no es más que la oportunidad de nosotros poder hacer las cosas diferentes, de ver algo que a lo mejor no estábamos viendo en el momento que tomamos ciertas decisiones, ¿no? Y pues bueno, lo que voy a compartir aquí es unas reflexiones que me surgieron de una conversación que tuve yo tengo una hermana menor, ¿no? Una hermana más pequeña, mucho más pequeña, tiene 20 años ya. Entonces, claro, viene de una situación que ella vivió siendo adolescente, ¿no? A los 18 años, lo típico, nosotros estamos pensando qué voy a estudiar, qué voy a hacer con mi vida, ¿no? Todos atravesamos ese proceso y pues bueno, ella sí lo tenía bastante claro, tenía un deseo, un sueño, ¿no? Ella quería estudiar derecho, quería ser abogado, quiere ser abogado, entonces ese es su deseo ahora mismo, a lo mejor resulta que unos años cambian, ¿no? Pero bueno, en ese entonces presenta la selectividad y todo el proceso que tienen que hacer los chamos cuando están graduándose de bachillerato, pues bueno, la nota no le daba en ese momento para esta carrera y pues elige pues hacer otras cosas, ¿no? Durante todo ese tiempo que pasó, ese año que no estuvo estudiando la carrera, pasó por ciertas circunstancias difíciles, ¿no? Pues evidentemente fue como un batacazo para ella porque lo que hicieron fue hacerla madurar, ¿no? Sobre ciertas cosas de la vida. Y claro, tras a esas situaciones que ella vivió, ella retoma esta idea de, wow, o sea, ¿por qué no volver a intentar eh, formarme en algo que a mí me ilusiona, en algo que yo sueño y deseo hacer, ¿no? Fue así como ella hace unos meses se le viene esta idea y pues bueno, empieza a averiguar cómo lo puede hacer. Claro, va a su instituto, la asesora, le dan una opción mucho más simple, más fácil, para ella se ilusiona, se emociona, pues dice, bueno, va a ser más simple de lo que yo pensaba. Pero resulta que cuando ya se acerca a la universidad y le dan la respuesta que no esperaba, pues se derrumbó un poco, ¿no? Para ella fue como decir, wow, o sea, ahora que sí siento que lo podía lograr, que podía buscar una opción, una solución a esto, pues resulta que no, o sea, que la vía no es esa. Y pues tiene un poco que ver con que a veces pensamos que las cosas van a ser más fáciles de las que pensamos y no es porque necesariamente tienen que ser difíciles, sino por el contrario, a veces lo que creemos es la vía por la que tenemos que ir, no es exactamente, ¿no? Yo pienso mucho que a veces la vida juega de una forma en la que nos conduce por el camino que necesitamos para evidentemente evolucionar, crecer, madurar, ¿no? Y pues bueno, precisamente no le tocó la vía más fácil, descartó esa opción y fue cuando para ella vino como un derrumbe, ¿no? Fue otra vez como, joder, o sea, lo quiero intentar una vez más, no me salió y empezó a venir toda esta sensación, todas estas emociones de culpa, rabia, frustración, ¿no? ¿Por qué no lo hice antes? Es que, ¿no? Esa autocrítica tan heavy que a veces tenemos hacia nosotros mismos. Entonces, en base a esto que ella evidenció, vivió, que ahora evidentemente está ya resuelto y en otra situación, gracias a Dios, ella supo encontrar las oportunidades y las opciones y dar una solución productiva y satisfactoria a esto.
quiero compartir con ustedes cuáles fueron esas reflexiones que yo hice con ella, ¿no? Porque tras la conversación conmigo, dije, wow, o sea, cuántas personas no se equivocan, cometen errores y se tratan y se hablan y se sienten como ella se ha sentido, ¿no? Claro, esto fue una conversación que tuve directamente con ella y saqué estas reflexiones para poder dárselas a ustedes, para que también tengan estas herramientas cuando cometan algún error o cuando se equivoquen. Y también aprovecho y les digo, yo particularmente considero que las equivocaciones y los errores o los fracasos son oportunidades. O sea, para mí no cabe la posibilidad de que me equivoque y no pueda yo sacar provecho de eso. Para mí muchas veces es como, ¿cómo lo puedo hacer distinto? ¿Qué me está enseñando? ¿En qué me he equivocado? ¿Qué cosa de mi pasado la puedo mejorar? ¿No? Entonces, por ello quiero compartir con ustedes estas 4 reflexiones que hice con ella. Lo pueden ver como reflexiones, recomendaciones para que ustedes las internalicen y las lleven a cualquier situación que estén viviendo en su día a día y en su vida, ¿no? Y pues bueno, lo primero tiene que ver con el tema de la culpa. No puede haber culpa, es que no hay culpa. O sea, en este momento te invito a que te olvides de la culpa. O sea, porque la culpa básicamente es cuando nosotros hacemos algo de forma intencionada para, digamos, hacer daño, ¿no? Un poco. Tiene un poco que ver con que yo dudo mucho, por ejemplo, que tú hayas tomado una decisión con la intención de hacerte daño a ti misma, ¿no? Entonces, no puede haber culpa cuando nosotros hemos cometido un error, nos hemos equivocado, el resultado no es como el que esperábamos. Lo que sí realmente tiene que haber es una responsabilidad, porque evidentemente tú eras una persona con un nivel de madurez y un nivel de conciencia y tomaste decisiones en base a eso. Entonces lo que sí puedes es asumir la responsabilidad. Y además cuando asumes responsabilidad y no culpa, estás empoderándote, estás tomando tu poder de vuelta. La culpa no te va a dar poder de vuelta. La culpa es como ir hacia afuera, es como mirar hacia afuera, es como victimizarnos. Y cuando lo estamos en esa situación, en esa posición, básicamente nos estamos alejando de la posibilidad que tenemos nosotros, del poder que tenemos nosotros de hacernos cargo de nuestra vida, de las decisiones que hemos tomado y de las cosas en las que sí podemos hacer algo. Entonces, cuando asumes responsabilidad, tomas tu poder de vuelta. En la culpa estamos cediendo un poder afuera. En la culpa estamos dejando en manos de cosas nuestra propia vida, o sea, de cosas que a lo mejor no van a ocurrir. Entonces, para que el milagro ocurra, hagamos que nosotros se haga el milagro, ¿no? Y para ello, pues, asume la responsabilidad. Deja de mirar afuera, deja de buscar afuera, deja de sentirte culpable porque no lo eres, porque no has querido tomar esas decisiones. Y estoy segura que tú no has querido fracasar. Estoy segura que tú no has querido cometer error, que tú has tomado esa decisión pensando que era lo mejor por ti y para los que están alrededor tuyo. Entonces, por el contrario, asume la responsabilidad de lo que es hoy en tu vida para que te puedas empoderar, para que puedas tomar tu poder de vuelta y pues evidentemente puedas solucionar, resolver o tomar nuevas decisiones. Y tras esta parte viene el punto número 2, aplicar la compasión, aprender a aplicar la compasión. La compasión es una práctica diaria, es una herramienta que descubrí, que en la que todavía no soy experta, que la trato de practicar en mi día a día, cuando por ejemplo me veo autosaboteándome con críticas y con juicios, con el perfeccionismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, aprender a ser compasivas con nosotras mismas es súper importante. Tras un fracaso podemos experimentar un sufrimiento o el dolor, ¿no? El sufrimiento es cuando nosotros digamos, no atravesamos el dolor, lo dejamos como extender demasiado tiempo. Entonces, les he comentado en otras oportunidades que de las mejores formas para mitigar el dolor es precisamente atravesándolo, es viviéndolo. El dolor se vive, está ahí, o sea, forma parte de la vida, va a estar muchas veces, en muchas circunstancias, en niveles de intensidad muy distintos y la única forma de nosotros poder trascender ese dolor es atravesándolo. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué tiene que ver la compasión con todo esto? Que necesitamos ser muy amables con nosotras mismas en el proceso, porque puede que estemos sintiendo dolor y sufrimiento por la equivocación, el error, y es absolutamente normal que esto pase. Tras un fracaso no estamos happy, tras un fracaso no estamos brincando de una pata, estamos sintiéndonos en la mierda, estamos sintiendo que le hemos metido la pata hasta el fondo. Y incluso estamos pensando que somos la peor persona del mundo. Entonces, no, no eres la peor persona del mundo. Aplica compasión. Y la compasión es otra cosa que ser amables con nosotros como serías con una persona a la que amas. Y también la compasión implica accionar. ¿Qué puedo hacer hoy por mí para sentirme mejor? ¿Qué harías tú por esa persona a la que amas
que está sufriendo y está sintiendo dolor. Entonces, esa misma pregunta para los demás, plantéatelo para ti. Ser autocompasiva en tu proceso, ser amable contigo en tu proceso y qué puedes hacer, qué te puedes dar para sentirte mucho mejor ante ese dolor y ese sufrimiento para intentar, que bueno, está bien, tengo que atravesar este dolor, pero voy a ser amable en ese proceso conmigo. Voy a entender que esto que estoy viviendo es solo algo que va a pasar y lo voy a poder trascender y lo voy a poder superar. ¿Va a tomar su tiempo? Sí. No sabemos cuánto. Va a depender de cuán adentrados estamos nosotros en ese proceso. Y en base a este punto, ¿no? Entendemos entonces que si te has equivocado y has cometido un error, no puede existir culpa. Sí puede haber responsabilidad, claro que sí. Que necesitas ser compasiva contigo misma, que esto de tratarte mal, de machacarte y de llenarte la cabeza de tonterías y porquerías diciéndote que por qué lo hiciste de esa manera, no tiene ningún sentido, que por el contrario, la amabilidad y accionar en función de sentirte mucho mejor contigo misma es lo que va a ayudar a que tú puedas continuar. Viene la parte de aceptar que mi situación actual es el resultado de decisiones que tomé en mi pasado. Y una de las mejores cosas es honrar nuestro pasado. Y no, nosotros nos vamos al pasado para revolcarnos en él. Nosotros vamos al pasado para observarlo. Yo siempre digo, honra tu pasado para que puedas vivir tu presente, para que puedas valorar tu presente, aceptarlo tal y como es. Honrar nuestro pasado significa, vale, me he equivocado, qué he hecho en aquel momento, cómo me sentía, quién era, con quiénes me rodeaba, para yo poder evaluar con qué cosas sí, con qué cosas no, qué cosas me funcionan ahora y qué cosas no, con qué cosas me puedo quedar, pero no como un espacio al que volver para revolcarme porque lo hice, porque tomé esta decisión, si tenía esta opción, porque no tomé esta, no. El pasado es mejor tenerlo como aliado. Al pasado mejor ir para honrar lo que fue, observar y decir, wow, bueno, sí, hice esto de esta forma, ahora cómo lo puedo hacer distinto para que me dé un resultado diferente. Entonces, aceptar que tu situación actual es el resultado de las decisiones que tomaste en tu pasado no significa revuélcate en eso. Siente dolor y rabia y frustración y no salgas de ahí. Significa observo mi pasado, que puedo tomar de él, que me pueda servir ahora de forma que yo pueda hacerlo distinto y me dé un resultado nuevo, ¿no? Y ya, por último, tiene que ver con comprender que tengo la oportunidad de hacerlo distinto. Está muy relacionado con lo de arriba, ¿no? ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Quién soy ahora? Y salirme un poco de es que si lo hubiera hecho de otra forma, es que si a lo mejor no hubiera dicho lo que dije, pasa por tu proceso, atraviésalo, atraviesa el dolor, la molestia, la incomodidad, cabréate, enfádate, siente dolor, rabia, saca toda esa porquería para que te puedas limpiar de todo eso y ahora te plantees la posibilidad de hacerlo diferente. Este episodio se llama Mujer Fénix, el ave fénix, renacer de entre las cenizas. Cuando nosotros nos equivocamos tenemos la oportunidad de renacer de esas cenizas. Se destruye algo para que algo pueda volver a nacer, para que algo pueda construirse desde nuevos cimientos y nuevas bases. Entonces, comprender que equivocarte y ese error no es la muerte, es la resurrección. Ya has muerto porque ya sabes que no funciona. Ahora tienes la oportunidad de que al haber quemado todo eso puedas resurgir y crear nuevas cosas en base a lo que ves y observas ahora que sí puedes hacer. Por supuesto, esto requiere de ti, de nadie más. Vas a necesitar de ti, de tu observación, de tener paciencia contigo en el proceso, de darte el tiempo que necesitas para atravesar el dolor y la incomodidad. No es algo que va a venir de la nada, no es algo que se va a solucionar de la nada, va a ocurrir porque te vas a ser consciente de todo esto. Entender que no eres culpable, deja de machacarte mentalmente, ser compasiva, trátate con amabilidad, atraviesa el proceso del dolor y acepta que lo que estás viviendo hoy es el resultado de las decisiones que tomaste en el pasado y que ahora en este momento tienes la oportunidad de aprender de ese pasado, no de quedarte en él, para tú poder tomar decisiones nuevas, diferentes, distintas, que te formen una nueva realidad. Tienes ese poder, o sea, te han dado esa nueva oportunidad, no nos hacemos desde un día. Lo he dicho en otras oportunidades, eres capaz de crear tu realidad, tu vida aquí, ahora, todos los días. Yo también me equivoco muchas veces en cosas que digo, en cosas que hago, en decisiones. Me he equivocado muchísimo antes de estar aquí sentada haciendo este podcast.
pero muchísimas veces, muchísimos errores. Y me ha dolido, pero he aprendido que, wow, qué bendición el error, qué bendición la equivocación, qué bendición el fracaso. Ya entiendo que en base a todo eso me he hecho más fuerte, más asertiva, más empoderada, más determinada, con más voluntad. He entendido que la única persona con la que puedo contar es conmigo, ¿sí? Entonces, te invito a que si te has equivocado, si has cometido un error, te permitas abrazarte, o sea, sé amable, de verdad, sé amable contigo en ese proceso. Permítete el dolor para que se pueda mitigar poco a poco. Atravesarlo es la forma más fácil, más rápida, bueno, me disculpo por decir fácil y rápida, porque no es fácil ni es rápido. Pero sí es la forma más directa, vamos a decirlo así, la forma más directa de nosotros sanar y empezar a trascender y crecer en esa nueva versión que queremos ser. ¿Sí? Aprovecha el error y la equivocación para aprender y ya conviértete en esa persona maravillosa que ya eres. Esto es solo parte de la vida, esta parte de la fisicalidad. Eres mucho más que el error, eres mucho más que la equivocación. Es solo la oportunidad que tienes de hacerte todavía mejor persona, mejor ser humano, mejor espíritu y de crecer y elevarte, ¿no? Por encima de cualquier dificultad. Así que dicho esto, espero que te vayas con muchísima energía, que es la que yo he sentido al compartir todo esto contigo. Quiero que sepas que te abrazo y pues bueno, te invito una vez más a conectar conmigo a través del canal de Telegram. Conecta también, quiero saber si estos episodios te están sirviendo, te están funcionando, te están aportando algo a tu día a día, a tu vida. A mí me ayudaría mucho para poder seguir continuando creando contenido para ustedes, porque esto lo hago de verdad profundamente desde el corazón, desde el amor, porque me gusta darme en ese servicio. Así que te abrazo, espero que tengas la mejor semana, lo mejor posible. Si surge algún inconveniente, aprende a aceptar ese inconveniente con amabilidad, buscando las soluciones y apartándote un poquito de la queja, ¿no? Sino más bien, ¿qué puedo hacer con esto? Te mando feliz semana, feliz día y un besazo y un abrazo grande.